¿Qué tal? Pasan 7 minutos de las 2 de la tarde, seguimos aquí en esa redacción abierta de la mañana, tenemos muchos temas encima de la mesa y para compartirlos y para analizarlos y debatirlos tengo que presentarles ya a nuestro siguiente invitado, Guillermo del Valle, analista político y abogado además. Eso es, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos en esta redacción abierta de la mañana. Siempre les pido, nunca he estado contigo aquí en esta redacción abierta de la mañana, siempre les pido a mis invitados un titular de todo este panorama incierto que estamos viviendo. Complicado, ¿Cómo lo describirías tú? Convulsión, ¿no? Convulsión política con mucha teatralización, pero me preocupan más los contenidos, ¿no? El sustrato de fondo, ¿no? de lo que está pasando, más allá del teatro, ¿no? al que a diario nos tienen acostumbrados. Muy bien descrito todo este panorama. Saben todos ustedes, ayer se inició una nueva legislatura, pero en paralelo, al margen de todo lo que ocurría en el Congreso de los Diputados, tenemos que seguir hablando de esas reuniones para intentar investir a Pedro Sánchez si es que finalmente lo consiguen. Y en estas reuniones de Partido Socialista y Esquerra Republicana han emitido de nuevo un comunicado y esto es lo que expresaban los líderes políticos. Las delegaciones de PSOE, PSC y Esquerra Republicana han conseguido pactar un comunicado conjunto tras su segunda reunión negociadora, en el que han admitido haber avanzado sobre la manera de encauzar el conflicto en Cataluña y en el que también han acordado volver a verse el 10 de diciembre. En el texto, las tres formaciones han asegurado haberse reafirmado en que en Cataluña hay un conflicto político que debe resolverse políticamente y también han constatado que mantienen una sensibilidad social compartida respecto de la recuperación de derechos civiles, laborales y sociales. Fuentes de Esquerra han señalado que esta segunda reunión negociadora se ha celebrado en un clima cordial que favorece seguir avanzando. Además, el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, tras abandonar el Congreso de los Diputados, ha dado buenas señales sobre el encuentro. Ha ido bien. Con buenas sensaciones. Gracias. El mero hecho de que en esta ocasión socialistas y republicanos hayan logrado pactar un comunicado conjunto supone un avance en comparación con la primera reunión de las delegaciones negociadoras la semana pasada, cuando cada partido emitió su propia nota. Bueno, estas eran las notas, los comunicados que hacían los partidos, pero tengo que preguntarte porque ahora parece que el Partido Socialista cambia un poco el guión y habla de conflicto político. ¿De verdad tenemos que calificar todo lo que está ocurriendo en Cataluña es conflicto político? Es el día de la marmota, es decir, algunos lo venimos diciendo un tiempo, el gran drama estructural que hay en este país, o por lo menos en mi opinión, es la confusión permanente de nuestra izquierda oficial, tanto el Partido Socialista como Podemos, en sus diferentes matices y gradaciones, de creerse que el nacionalismo es una ideología progresista o incluso de izquierdas y que se puede tejer una agenda social conjunta con aquellos precisamente que quieren levantar una frontera dentro de España y convertir a millones de personas en personas sin derechos. Es decir, me parece muy curioso que en este preacuerdo, en este pacto, en estas líneas de actuación del Partido Socialista y Esquerra Republicana, se plantea que hay una sensibilidad social compartida. Si con Esquerra Republicana, es decir, hay un error semántico. Esquerra Republicana, no sé si será catalán sí, republicano no lo sé, de Esquerra, pues no lo sé, porque es un partido político que plantea la privación de derechos de millones de conciudadanos españoles. Es decir, desproveer de ciudadanía a los andaluces, a los extremeños, a los castellano-manchegos. Esta es la realidad del proyecto, obviamente con un discurso supremacista y racista absolutamente inaceptable. Uno de los principales dirigentes de Esquerra histórico, Heribert Barrera, era un racista. Es decir, Esquerra Republicana no ha patrocinado un golpe de Estado contra el régimen del 78 porque les molesta el régimen del 78, ya lo hizo en la Segunda República Española. Es decir, lo que les molesta es la propia pervivencia de la unidad de España. Y claro, España resulta que es nuestra nación política y es nuestro Estado. Entonces, sin Estado, todos esos derechos sociales que se van a blindar supuestamente, pues son absolutamente imposibles. Es decir, si se rompe España, se rompe la caja única de la seguridad social, se rompe la propia posibilidad de que haya una fiscalidad para todos los españoles, unos servicios sociales compartidos. Es decir, que no es una broma esto no es una broma, es enormemente grave.
¿Y por qué con un partido, con un currículum tan bochornoso, nos lo has explicado tú, por qué el Partido Socialista sigue insistiendo en tenderles la mano? Es una pregunta casi metafísica, no te sabría... Creo que nadie tiene la respuesta, porque mira que se la pregunto a todos claro, los invitados. no la entendemos. Pues yo siempre intento aproximarme a la respuesta diciendo que hay parte, obviamente, de tacticismo electoral. Sabemos lo que es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ni es un radical, ni es un ultra, ni... Pedro Sánchez es un superviviente político que quiere aferrarse al poder a toda costa. Es decir, a toda costa, ese es el problema. Luego sí que hay un punto de desnortamiento ideológico, es decir, la izquierda oficial española solo acepta a la derecha o a los nacionalistas, que desde mi punto de vista es una forma de las más reaccionarias de la derecha, llámese Esquerra como se llame, ¿qué podemos decir del PNV sí, o de Junts per Catalunya, como se llame ahora, ¿no? Esa marca eufemística que va cambiando de la antigua Convergencia. Es decir, solo aceptan a la derecha si es centrífuga, si es antiespañola. Si es antiespañola, es decir, si la derecha es periférica y es antiespañola, entonces la derecha no hay ningún problema. Y los nacionalismos, es decir, atestados de ideas muchas veces profundamente derechistas y a veces profundamente reaccionarias directamente, los aceptan. Entonces, bueno, hay una parte de tacticismo electoral, de supervivencia, de aferrarse al poder a toda costa, y hay otra parte de desnortamiento ideológico absoluto, de no enterarse que el nacionalismo es una ideología enemiga de la igualdad, enemiga de la redistribución, es decir, que plantea en cierta medida una privatización del territorio político, es decir, sobre lo que es de todos, España, decidimos todos, es decir, no, es que usted tiene 8 apellidos, no, si el territorio político no se fundamenta en las identidades, ni en el linaje, ni en el árbol genealógico, en una serie de derechos y deberes compartidos, leyes que rigen iguales para todos, y ese es el presupuesto de igualdad jurídico formal para hablar de cualquier otra igualdad. Yo te lo digo desde una perspectiva de izquierda, yo soy una persona socialista, entonces a mí me produce estupor, me produce estupor absoluto lo que hace el Partido Socialista. Me parece maravilloso ese apunte que me dices que eres socialista, porque iba a preguntarte por los votantes socialistas, pero te pregunto a ti concretamente en este caso, que va a ser más sencillo. ¿Te ha decepcionado los movimientos de Pedro Sánchez? No, la verdad que... no, por supuesto que no me representa, pero no me ha decepcionado, porque no esperaba nada, es decir, el Partido ¿Pero ni siquiera te ha sorprendido? No, realmente no me sorprende, es decir, son capaces de hacer una cosa o la contraria, son capaces de aplicar el artículo 155 de aquella manera, desvirtuándolo de contenido, en un momento determinado, llegarán hasta donde puedan llegar, porque obviamente hay unas limitaciones muy reales, desde el punto de vista económico, cuando la gente plantea, es decir, temores sobre lo que van a hacer, harán lo que toque, ¿no? La soberanía económica de España es la que es muy limitada, y entonces las decisiones muchas veces vienen de fuera. Desde el punto de vista territorial no me sorprende, ¿por qué? Porque desde la época de Zapatero y desde aquella oleada de reformas estatutarias que lo que intentaban era modificar elementos constitucionales por un subterfugio, pues no me extraña. Igual me preguntas esto del Partido Socialista de principios de los 90, finales de los 80, pues bueno, que tenía muchos otros problemas, pero igual el territorial no lo tenía, ¿no? Fíjate con el juramento por imperativo legal, la promesa por imperativo legal, como en el año 1989 un presidente del Congreso de los Diputados socialista, Félix Pons, si no recuerdo mal, expulsó a los diputados de Rivas Tasuna que se atuvieron a esa fórmula tan espuria. De este Partido Socialista ya no me sorprende, quizás nunca deja de sorprender en apariencia, pero el desbarajuste ideológico es absoluto, ¿no? Y parece que van a orillar o enviar a Europa a Borrell, que igual era lo más salvable, con todos los peros, ¿no? Por lo menos en este tema territorial. Bueno, te preguntaba esto porque quiero que veamos las reacciones de los socialistas después de que se hayan vuelto a reunir con Esquerra Republicana. Lo volverán a hacer, de hecho, el próximo 10 de diciembre. Todavía no sabemos si lo harán esta vez aquí en la capital o en Barcelona. Pero de momento, José Luis Ábalos, el secretario de organización del Partido Socialista, se muestra satisfecho por estas conversaciones. Ha ido bien. ¿Con buenas sensaciones? Sí. Ha sacado un comunicado que ahora se les ve. Lo dice serio, no lo dice sonriente, es muy escueto en su respuesta, entonces a mí me cabe la duda y tengo que preguntártela por si tú me puedes ayudar a resolverla. ¿De verdad ellos también, o sea, se creen de verdad y sienten que estas reuniones están yendo bien? No creo que se crean nada. Yo ya no me gustaría caer en análisis psicologistas de lo que quieren o dejan de querer. Analizo desde un punto de vista lo más racionalista posible los hechos, lo que se ve, ¿no? lo palpable. Y lo cierto y verdad es que no sé lo que quererán, pero me preocupa lo que hacen.
y lo que hacen ellos, y no solo ellos, porque también la derecha, obviamente, en España, con sus pactos con Convergencia y con el Partido Nacionalista Vasco, han provocado lo que es una erosión territorial tremenda. Es decir, el Estado de las autonomías se ha convertido en un Estado, nos guste o no, que blinda desigualdades. Blinda desigualdades porque los derechos históricos no son otra cosa que una desigualdad. El concierto económico vasco, junto al convenio navarro, son desigualdades fiscales consagradas, además de conformidad a la Constitución, pero además el cálculo del cupo pues es una plasmación de la desigualdad. Y no entender que la naturaleza del nacionalismo es la extorsión del Estado, la extorsión del interés general, es decir, la superposición del interés particular y del privilegio, porque cuando se reivindica, por ejemplo, una nueva transferencia al Estado, hay que explicar a los ciudadanos, eso es a cambio de algo y es en detrimento de los derechos del resto de españoles. Es decir, el Partido Nacionalista Vasco le da absolutamente igual los servicios sociales, los derechos sociales, la redistribución de los españoles. Le importa su privilegio, su chiringuito, blindarlo. Entonces, bueno, no sé realmente lo que creerán, pero lo que hacen es francamente preocupante. Por cierto, esa erosión territorial, añado una cosa, simplemente telegráficamente, me preocupa porque lleva aparejada otra cara de la moneda, que es la erosión social, es decir, el coste social de la ruptura de España es muy importante. Entiendo que haya personas igual desde otras ópticas ideológicas, más liberales, más conservadoras, que esto igual les importe menos, ¿no? Les importa la ruptura sentimental o emocional o patriótica de España, que me parece muy bien. Pero España, hay otra lectura. España es una nación política y es un Estado. Es decir, y erosionar el Estado en una época de capitalismo financiero, en el que bueno, los capitales están bastante cómodos, posibilidades de deslocalización, etcétera, cargarse los Estados, terminar de cargarse los Estados, fracturar los Estados, luego puedes tener un discurso muy estridente a favor de la revolución incluso, pero cargándose los Estados no hay ningún proyecto social que se pueda sostener. Y eso es extraordinariamente grave. Nos cuente lo que nos cuenten Iglesias y Sánchez. Con esa ruptura de los estados, ya que sacas el tema, ¿cuál crees que podría ser el ámbito más afectado? Bueno, todos. Es decir, desde la Caja Única de la Seguridad Social que te comentaba antes, un sistema público de pensiones que tenemos que reformar algunas cuestiones, tanto laborales como ingresos y gastos del Estado. Hay muchas cosas que revisar ahí, pero un sistema público de pensiones que se iría al carajo directamente, digámoslo claro. Pero es que la propia posibilidad de jugar con los impuestos para arriba o para abajo, es decir, la propia mera condición de posibilidad de la redistribución, es el propio Estado. Es que los servicios sociales, el propio movimiento interno de los trabajadores dentro de la unidad política que es España, que ya está bastante lastrado. Es decir, ese movimiento interno y esa libertad de movimiento interna y esa posibilidad de redistribución real entre españoles ya está bastante lastrada con un Estado tan asimétrico como es España. Porque es asimétrico no desde el punto de vista identitario. España es un país plural, como todos, por cierto, pero a través de la plurinacionalidad, de ese gran engaño que es la plurinacionalidad, lo que se quiere es blindar la uniformidad identitaria en Cataluña, en el País Vasco, en las comunidades nacionalistas, ahí que todos piensen como un solo hombre, pero romper la pluralidad real de España y sobre todo la igualdad. Es decir, que quizás el ámbito que más afectado se siente en la ruptura es la igualdad de todos los españoles, la igualdad de derechos y deberes, que, como te decía antes, la igualdad jurídico-formal es la condición de posibilidad de otras igualdades materiales o igualación económica. Es decir, romper la igualdad en España se considera de izquierdas. Yo no lo entiendo, pero bueno, igual es que mi capacidad de comprensión es limitada y tienen, no sé, una respuesta a esto, pero yo no lo entiendo. Bueno, pues a ver si nos la dan, porque yo tampoco tengo esa respuesta. Bueno, y si hablamos de autodeterminación y de este derecho a decidir, se imaginarán ustedes que es un discurso al que nos tienen acostumbrados los independentistas, pero es que ahora también los vascos, Partido Nacionalista Vasco, Bildu, también se suman a estas peticiones y estas exigencias, porque tampoco sabemos cuál va a ser el papel que jueguen en esta posible investidura de Pedro Sánchez. Lo que sí que de momento sabemos es que Bildu anuncia que no hay que tener prisa a la hora de formar un gobierno. Es cierto que estos últimos días hay llamamientos a que las conversaciones deberían de terminar y deberían de hacerse ágilmente y rápidamente para poder hacer un gobierno antes de Navidad, pero realmente no entendemos que el PSOE que tenga ahora la prisa que le sobró o que no tuvo en 6 meses, ¿no?, y que quiera resolver con tal celeridad la investidura en una semana. Nosotros asumimos que el cambio, este cambio requiere tiempo, requiere inteligencia y requiere pedagogía también. Y bueno, creemos que aún hay tiempo y bueno, en ese sentido, si Sánchez apuesta con firmeza por la vía del diálogo, por la vía del respeto a la plurinacionalidad, actuaremos desde Euskal Herria Bildu con responsabilidad
Y en cambio se sigue por la senda que marca la agenda de la derecha, que marca la derecha y solo busca su supervivencia política, pues nos tendrá enfrente. ¿Qué te parecen estas declaraciones? ¿Por qué cree el Partido Nacionalista, Bildu, por qué cree que no hay que tener prisa a la hora de formar el gobierno? Mira, te voy a ser sincero, obscenas, me parecen obscenas, ¿no? Que nos hablen de derecho a decidir unos señores que privaron del derecho a decidir sobre sus propias vidas a más de 800 personas, es decir, los servicios auxiliares de ETA, ¿no? Es decir, los grandes enemigos del derecho a decidir y a la autodeterminación individual de tantos ciudadanos perseguidos, exiliados, ¿no? Exiliados de verdad, ¿no? por un régimen de opresión política como fue el terrorismo nacionalista, pues me parece obsceno y vergonzoso. Más allá de eso, aparte de haber sido los servicios auxiliares de ETA, lo que es Bildu, bueno, es un partido nacionalista y ultrarreaccionario más, que lo que busca es la extorsión del Estado. Es la extorsión del Estado, esa es la naturaleza real de los nacionalistas, pero en este caso con ese plus de perversión, ¿no? de perversión, de degradación ética, ¿no? De que tengan esa situación de seguridad y de pontificación sobre el gobierno de España, un país en el que además no creen, cuyo objetivo principal es romperlo y fragmentarlo y triturarlo, ¿no? Y privar de derechos a millones de personas, ¿no? Pero que encima se permitan hablar de tiempos, de ritmos, de tener más prisa o menos prisa. Poca prisa han tenido en condenar al terrorismo de ETA, ¿no? Que tantos demócratas mató en este país. Y, por cierto, algunos también heroicos resistentes de la izquierda antifranquista que concatenaron en su vida la resistencia frente a una dictadura, que fue la dictadura de Franco, y luego respecto a la dictadura de ETA. Incluso personas que estuvieron en la ETA originaria, como Mario Naindía, como Teo Uriarte, y que se supieron salir de ahí, ¿no? Que no, obviamente, nada que ver con esta gente que lo que me preocupa es que parece que tiene una vitola de respetabilidad en este país cuando debería verdaderamente avergonzarse de su posición y de su condición, pero se dedican a dar lecciones de ética y de política, lo cual habla mal del estado de cosas en España. Efectivamente dan lecciones de ética y de política, hablan de tiempos, también lo comentábamos, decían desde Bildu que no hay que tener prisa a la hora de formar gobierno, son unas palabras que chocan con otra posición que tiene Erkoreka, que dice que sí, que formar gobierno es urgente y que además deberían premiarlo. Sin duda, incluso si me apura más le podría decir que ya vamos tarde, porque los problemas se están acumulando de todo orden, económicos, institucionales, sociales, presupuestarios y, en fin, no esperan a que los gobiernos se constituyan, ¿no? Nosotros hace ya mucho tiempo que tenemos una agenda pendiente prácticamente desde el mes de abril, que está, en fin, pendiente de resolución, ¿no? De abordaje conjunto con el interlocutor del gobierno central correspondiente, ¿no? Y claro, toda esta agenda que tiene que ver con compromisos gubernamentales incluidos en el programa de gobierno del Ejecutivo vasco, pues están prácticamente paralizados desde el mes de abril. Y esto, claro, en la mitad de una legislatura, como nos está ocurriendo a nosotros, pues es una faena inmensa porque hay un montón de asuntos del programa de gobierno que no se pueden abordar porque requieren un tratamiento conjunto con las instituciones centrales del Estado y todo está paralizado, ¿no? Yo creo que esto es urgente ya de una manera, en fin, pues apremiante, ¿no? Ya lo ven, hay disconformidad, hay disconformidad a la hora de hablar de estos pactos, de la posible investidura de Pedro Sánchez. Y no sabemos finalmente cómo terminará esto del gobierno. El Partido Nacionalista Vasco es profesional de la cosa nostra, es decir, sí que tienen prisa porque obviamente ellos hablan en términos siempre de privilegio económico, de extorsión al interés general y de una nueva transferencia. No sé qué más transferencias quieren, ¿no? Porque desde las transferencias que hizo José María Aznar en su momento, obviamente Zapatero, las cesiones constantes que los principales partidos presuntamente nacionales han hecho respecto al Partido Nacionalista Vasco, han abocado al estado de la situación en que ya no queda prácticamente nada más que ceder. Si el vaciamiento del Estado central de cara a Euskadi, desde el punto de vista fiscal, lo hemos hablado antes con el concepto económico, con el blindaje del cupo en los últimos presupuestos generales, no sé qué más quieren. Creo que la gestión de la seguridad social, es decir, ya el final del Estado, la desaparición del todo del Estado, desde el punto de vista de seguridad, todas las competencias, por supuesto, ni hablar de educación y sanidad, todas las competencias, bueno, han sido transferidas. ¿Y qué ocurre? Pues que se ha socavado
la igualdad. Y en España no hay 2 o 3 velocidades, en España hay múltiples velocidades. No tenemos un tren digno en Extremadura, no tenemos unas infraestructuras dignas en algunos sitios, tenemos problemas estructurales muy serios en algunas comunidades autónomas y en otras no, pero eso ocurre por algo, no es porque uno sea mejor que otro o por cuestiones identitarias, románticas o esencialistas, sino por cuestiones de derechos, de competencias y de cesión ante el nacionalismo. Bueno, desde hace muchos días, meses incluso, podría atreverme a decir que no paramos de hablar de pactos, de abrazos, de posibles gobiernos, investidura de Sánchez, pero sorprendentemente también tenemos más temas encima de la mesa. Y es que otro dato preocupante, otra cifra que hemos conocido es la cifra del paro del mes de noviembre, el pasado mes. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 20.525 desempleados en noviembre, un total del 0,6%, su mayor alza en este mes desde 2016, cuando aumentó en 24.841 personas. Tras el repunte de noviembre, el cuarto consecutivo después del de agosto, septiembre y octubre, el volumen total de parados se situó en 3.198.184 desempleados, su nivel más bajo en un mes de noviembre desde 2008, según ha informado este martes el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Dentro de la serie histórica de noviembre, que se inicia en 1996, el paro ha subido en 20 ocasiones y ha bajado en 4, la última de ellas el año pasado, cuando se redujo en 1.836 personas. El sector servicios fue el que más elevó el número de parados en noviembre, con un aumento de un total de 23.934 personas, seguidos de la construcción, con 1.738 parados. Sí, por supuesto, es un problema, vamos, estructural y grave, central, nuclear, de los problemas de los que sí que nos deberíamos preocupar. Problema difícil de abordar de manera muy sintética, ¿no? Pero con muchas aristas y con muchas implicaciones. Por supuesto, no solo es el dato en sí, no solo la cifra en sí, sino el modelo productivo en general. Por un lado, el modelo productivo que hay en España, que tiene mucho que ver también con un proceso que ya data de finales de los años 80 y desde luego a la década de los 90 de desindustrialización absoluta en España, y bueno, por un lado de dependencia de un tipo de economía, en muchos casos que ha sido una economía, mal llamada economía colaborativa, que ha encubierto una precariedad laboral ingente. Las reformas laborales que se han ido concatenando en nuestro país, y hay que señalarlo, tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista, han ido en una dirección muy clara, que es una dirección precarizadora. Una dirección de degradación de la negociación colectiva, de sustitución de la negociación colectiva sectorial por la negociación colectiva de empresa, de abaratamiento paulatino del despido. Bueno, esto no sé qué resultados ha tenido, pero no parece que haya tenido resultados buenos. Yo creo que hay que trabajar en un modelo productivo que no esté basado en la devaluación salarial, que no esté basado en la devaluación de salarios, en la degradación de las condiciones salariales de vida de los trabajadores. No solo es la gente que está en paro, que obviamente es un drama, es la cantidad de trabajadores pobres y precarios. Eso tiene muchas implicaciones desde el punto de vista de la natalidad, desde el punto de vista de la propia pervivencia como Estado, ¿no? Obviamente hay que asumir medidas, quizás la reforma laboral hay que revisarla en algún punto, sin duda alguna. Hay muchísimas personas que están trabajando en condición de trabajadores pobres. Esto no es hacer demagogia, esto es ser lo más realista posible. Yo soy abogado, como comentabas antes, y llevo también asuntos laborales. Es decir, esto se ve en los juzgados de lo social, esto se ve cuando uno va a la inspección de trabajo, esto se ve cuando uno lleva procedimientos de la vida real. Es decir, no solo son los trabajadores de Globo, de tal, es que en muchas empresas se ha generado, obviamente, unas condiciones laborales enormemente precarias. Bueno, Guillermo del Valle, abogado y analista político, ha sido un verdadero placer que nos hayas acompañado aquí en esta redacción abierta. Hemos aprendido mucho con estas reflexiones y con estos comentarios. El placer ha sido mío y muchas gracias, como siempre, Intereconomía, por la invitación. Vale. Te agradecemos de verdad que hayas venido.